Resulta que mis padres son del Cauca, oriundos del Cauca. Mi mamá era de Coconuco, Cauca, y mi papá era de Tacuelló. Y ellos pues llegaron aquí a estas tierras y entonces compraron una finquita por los lados de San Isidro. San Isidro era otro corregimiento pues más abajito de La Fría. Nosotros ahí nacieron los hermanos mayores. Luego mi papá se compró otro tajito de tierra aquí en La Fría. Y allí vinimos a nacer nosotros. Yo soy nacido y criado aquí en el corregimiento de La Fría. Y por ese motivo, nosotros inicialmente iniciamos como con la Junta de Acción Comunal. Con la Junta de Acción Comunal, mi papá llegó a ser vicepresidente, llegó a ser tesorero de la Junta de Acción Comunal. Pero entonces ya después los compañeros Luis Ángel, Rafael, Sergio, acá un poco de mayores, pues don Víctor, don Leonidas, doña Benicia, un poco mayores, y ellos comenzaron a hacer reuniones con otros compañeros de Florida. De Florida hacia acá se venía el compañero Abelino de Agua, Eliodoro Ramos, Antonio Pito, y entonces nos comenzaron pues como a hablar de la organización indígena y hablar de los derechos que teníamos como indígenas para conseguir el territorio, para fortalecer, o sea, que teníamos derecho a la educación, a la salud. Entonces, pues a mí me fue gustando el tema, y así fue que entramos a ingresar al cabildo. Entonces, construimos el cabildo, nombramos el cabildo en 1984. Yo fui secretario del cabildo de acá de La Fría. Y ahí sí seguimos fortaleciendo. Nosotros nos íbamos a pie al Nogal, después del Nogal nos íbamos a pie acá a Borbonera, luego viceversa ya para acá. Y entonces también hacíamos unas pequeñas actividades, unos bazares que le llamaban, para uno recolectar unos fonditos para poder dirigirse de un lugar a otro. De pronto para, pues transporte no se utilizaba mucho porque caminábamos mucho a pie, pero sí de pronto para ir a hacer la comidita para toda la gente que estaba reunida. Entonces de esa forma pues empezamos a fortalecer ese cabildo. Resulta que entonces ya formamos los 3 cabildos y luego se conforma pues un cabildo mayor. Cuando se conforma el cabildo mayor, entonces comenzamos a pensar en el territorio. Resulta que cuando comenzamos a pensar en el territorio, entonces dijeron, no, nosotros tenemos que conseguirnos una finca porque el indio sin tierra no es indio. Y entonces ya se había creado la organización indígena Orivac también, y entonces ellos también fortalecieron el tema del territorio, y entonces fue como se fue consiguiendo territorio para los diferentes pueblos, porque de todas maneras el pueblo Bonán existía pero no tenía territorio, el pueblo Embera existía pero tenía muy poquito territorio. Entonces se fortaleció eso, y desde allí entonces comenzaron con estos territorios y con este territorio de aquí que pues hoy es pues Duala. Bueno, iniciamos nosotros, ya entramos a la parte Incora, el proceso de Incora. Tocó trabajar mucho la medicina tradicional con muchos mayores que venían del Cauca. Nos reuníamos allí en Párraga, más que todo ahí Luis Ángel, Rafael, Sergio, que en esos tiempos yo estaba muy jóvenes, pero el tema organizativo de ellos era muy importante. Entonces la medicina tradicional nos ayudó mucho para conseguir esta finca. Pero la visión de nosotros era ampliar este territorio, o sea, no solamente esta finca, sino que en el Nogal teníamos unas ofertas, en la Carbonera también teníamos otras. Y entonces así fue como iniciamos aquí con esta finca y comenzamos a trabajar, de ahí comenzamos a hacer unos reglamentos, porque resulta que esto por aquí era muy asediado porque por aquí los inspectores de policía venían inclusive a cazar. Acá se cazaban los venados, se cazaban todos los animalitos que hubieran, y también llevaban capote. Entonces comenzamos a hacer unos reglamentos donde nosotros prohibíamos la caza, la pesca, la tala, y que íbamos a dejar áreas para protección. Resulta que
Yo trabajé en esta finca antes de ser resguardo, trabajé como 6 años con los terratenientes. Yo conocía todos los linderos de esta finca, todos. Entonces, yo les dije, miren, a mí me preocupa los nacimientos de agua, porque resulta que de aquí para allá nosotros tenemos como unos 20 nacimientos, pero eso era destapado, Decía el administrador general de esta empresa, decía que teníamos que limpiar hasta el pie del cañoncito del agua, porque 1 metro que se perdiera en 1000 metros de para abajo, ¿cuánto se perdía? Entonces nos hacía limpiar pues hasta la orilla de los nacimientos. Ya cuando nos entregaron la finca a la comunidad indígena, entonces nos sentamos a reglamentar y dijimos, no, nosotros vamos a proteger los nacimientos de agua. Y es así como comenzamos a dejarles franjas desde primavera, subimos aquí, volteamos al nogal, y toda esa morra de ahí del frente, eso era todo potrero, no, yo tenía sino un pedacito de montaña, pero no era una cantidad de nacimientos. Nosotros optamos por dejar todo ese lado de allá para que la vegetación se creciera. Dijimos nosotros, algún día de ahí iremos a tomar muy buen agua. Eso hace alrededor de 30 años. Hoy por hoy, esa vegetación que se está subiendo, les cuento que esa quebradita de la Fría, eso se secaba. Uno llegaba a una época porque pasaba como por un tierrero. Hoy no, gracias a Dios y al cuidado que se le ha tenido, esta quebradita se ha sostenido. Merma, pero no se seca. Entonces nosotros pensábamos mucho en la gente de abajo, porque resulta que los nacimientos están acá abajo, pero el agua no se devuelve, el agua sigue para abajo. Entonces nosotros decíamos, no, hay que pensar en la población de abajo también, que no es indígena, pero que también necesita la agüita. Ese fue el pensar de nosotros, y por eso fue que nosotros comenzamos a conservar, y a cuidar, y desde allí no más tala de bosque, desde allí no más cacería y extracción de capote, nada de eso, ni de bejucos. Entonces comenzamos nosotros a proteger y a cuidar. Sigue el proceso, una lucha, porque nos tocó que tomarnos en cora varias veces, y en esos encuentros institucionales, pues entonces ya nos sale la propuesta para ampliar el nogal, y nos sale la otra propuesta después para ampliar la carbonera, y así cada comunidad que quedó con su territorio, y hasta ahora pues venimos trabajando el tema de la conservación, porque no hemos permitido de que las otras comunidades piensen de otra forma, sino desde el inicio, donde los mayores dijeron, no, nosotros tenemos que pensar en el cuidado de estos sitios, porque estos sitios son muy sagrados, entonces que había que comenzar a proteger, a cuidar, y así vinimos trabajando con mucha lucha, porque muchas veces no conseguíamos ni para la remesita. Entonces pues tocaba que luchar de esa forma para poder seguir perviviendo en ese territorio. Pero es que resulta que esto tiene dueño, esto tiene unos espíritus que son dueños, son de la naturaleza. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a destruir unos nacimientos por sacar unas cuantas libras de oro? Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a contaminar todas estas quebraditas, y entonces la gente que está allá abajo va a coger el agua contaminada y se va a enfermar, se van a morir. Entonces esa no es la idea, ese ha sido el motivo de nosotros proteger, para dejarle a nuestros legados que sigan pues fortaleciendo ese proceso, y eso es lo que hemos venido haciendo nosotros. Esto principiando que por aquí no había carretera, principiando que por aquí no había energía, principiando que por aquí no había sino 2 casas, que había una aquí y otra ahí donde está el lago Paracito, no era más. Cuando nosotros recibimos ese territorio aquí, esto era pura ganadería, aquí no había ganado de ordeño, era puro ganado levante, porque esta finca eran 3 fincas en una, era esta finca, Vallecito y Bolívar, pero esto pertenecía al ingenio del Arado. Entonces estas fincas eran netamente, si usted hubiera venido 30 años atrás, esto eran puros potreros, esto era, mejor dicho, era limpiecito, para
para el que explota su territorio en beneficio. Nosotros recibimos 517 hectáreas, pero de las 517 hectáreas, póngale usted un 30% era bosque. Hoy tenemos entre el 60 y 70% en bosque y el 30% productivo, que es lo poco que nosotros dejamos para lo de ganadería y sembrar la huertica, el pan coger de cada uno. Entonces, eso ha sido un cambio, pero también el llamado a desarrollo, pues también lo va arropando a uno, y no que necesitamos subir la carretera, pues luchamos por subir la carretera. Que es necesario hacer otras casas para las familias, pues se luchó por hacer otras casas para las familias, ¿sí? Que hay que subir la energía, pues se luchó por lograr la energía. Entonces, así ha venido en desarrollo, y es así como se han hecho estas casas y todo. En la fauna y la flora, cuando nosotros llegamos aquí, estaba muy arrasada, porque como le digo, aquí no se prohibía ni la caza, ni la pesca, ni nada de eso, y entonces los mismos inspectores de policía se encargaban de venir a cazar más que todo los venados, las guaguas, lo que había pues como más abundante en el territorio. Cuando nosotros hicimos un decreto y el documento lo expedimos por todas partes, entonces la misma policía nos ayudó, los mismos inspectores cayeron en cuenta de la situación que estamos viviendo, y entonces comenzamos a frenar eso. De allí para acá se vino aumentando la fauna. Hoy por hoy usted encuentra por allí cerquitica, por ahí ya cuzumbos, encuentra animales de acá, del monte. Entonces hay mucho animal que se ha recuperado, el guatín, la pava, los monos aulladores no venían porque los cazaban. Hoy por hoy son monos aulladores cuando hay verano y hay poca agua, bajan hasta por aquí, bajan por todas esas montañas y bajan acá cerquitica, y ya los alcanzan a ver y todo. Eso está distinguido, pero gracias a mi Dios y al cuidado que se ha tenido y de ser cuidadosos con el tema ambiental, se ha fortalecido harto el tema de la fauna y la flora. ¿Qué hicimos nosotros con estos árboles de eucalipto que se ven aquí? Dijimos, como aquí había primero, cuando nos entregaron la finca había una parte, entonces nosotros dijimos, miren, para nosotros fortalecer el tema ambiental, si no queremos ir a cortar un palo que tiene entre 40 y 50 años, entonces sembremos una eucaliptera, que es algo que nos va a dar rápido y se va a beneficiar las familias de esos árboles. Y eso lo hicimos. Entonces hoy por hoy la gente necesita un árbol, pues compañero o compañera, vaya a corte un eucalipto, porque la natural no la vamos a tocar. Los mayores siempre han dicho, sin la parte espiritual vamos a vivir muy mal. Eso es como cuando uno se enferma y necesita ir al médico blanco. Entonces, si se enferma uno espiritualmente, hay que visitar al Tehuala. Entonces aquí, pues, los mayores siempre nos han dicho y nos han hecho ver de que primero está la espiritualidad y después y lo demás. Entonces, en ese sentido, nos venimos sentando, mejor dicho, desde que este territorio llegó a nuestras manos, nos hemos venido sentando, unas partes lejos, otras partes cerca, pero nos hemos venido sentando a trabajar la medicina tradicional para armonizar el territorio, para armonizar la comunidad, para conservar el respeto hacia las demás personas. Bueno, en ese sentido, todo ese sentido. Pero también nos han dicho, mire, si hay alguien enfermo por algo natural, eso lo trabajamos acá. Pero si hay una enfermedad que de pronto viene como desde el lado, también hay que ir al médico allá. Pero entonces ya uno va con las orientaciones del médico tradicional. Entonces se ayudan pues las dos medicinas, entonces eso nos ha servido mucho. Todos estos territorios han sido territorios ancestrales de comunidades indígenas, que nos han devuelto un poquito de ese territorio, eso es cierto,
pero la importancia es porque estos territorios fueron de los pueblos indígenas. De los pueblos indígenas. Entonces, hoy por hoy, mire el plan del valle cómo está. El plan del valle es puros terratenientes, puros monocultivos, ¿sí? Monocultivos. Y entonces, vaya un indígena, pida una plaza de tierra y vea. No se la da. No se la da. Entonces, yo pienso que la importancia es no perder esa parte cultural que tienen los municipios, los departamentos con sus comunidades indígenas, con sus territorios ancestrales. Nosotros aquí trabajamos con unos mayores. A ver, mayores son unos señores que eran médicos tradicionales y ellos como nazas se recorrían todos estos territorios. Pero resulta que el Cueduala, la piedra, era un centro de armonización. Entonces, esto por aquí no era, aquí en ese entonces esto no era limpio, esto era montaña aquí, ¿sí? y la piedra estaba en el medio de esa montaña. Y ellos llegaban a su propia casa porque ellos decían, vamos para nuestra Cueduala. Entonces se sentaban y ellos hablaban de todos los espíritus, Hablaban del arco, hablaban del duende, hablaban de la madre agua, bueno, de todos los espíritus, y a todos los invocaban. Porque ellos decían, esto tiene el baño, el arco. Aquí ellos decían, esto tiene su dueño, y ellos se haga de cuenta cuando uno va a la iglesia que con mucho respeto. Entonces eso lo hacían ellos en esos rituales. ¿Sí? Y entonces ellos dicen, mire, todo es vivo. Las piedras son vivas, el agua es vivo, el viento es vivo. Entonces ahí hay un padre trueno, todos, hablando de todos los espíritus. Entonces por eso uno dice que los espíritus nos han ayudado mucho, porque también cuando uno le embarra lo castigan, también. Entonces esas son anécdotas pues que yo por lo menos no las conocí, me contaron esos mayores que trabajaban con nosotros, y así por el estilo. Hay gente que ve una cosa como que se hace como, tiene los tres colores, ¿no? Y llega y ¡prum! De pronto viene una llovina y sí, es una cosa así como una culebra. Ese es el arco, ¿no? Pero el arco es un espíritu. Entonces hay arco bueno, hay arco malo, y los médicos tradicionales saben cuál es el bueno y cuál es el malo. El malo lo sacan, pero el bueno lo dejan. Lo mismo el duende, supuestamente el duende tiene dos espíritus, dicen que está el espíritu bueno, el duende, el espíritu malo. También se trabaja con el espíritu bueno. Mire, uno no cree, y una torcasita que hay por ahí, una ardillita, que nosotros le decimos, ellos en mi propia lengua llama chuma, un curí, tiene tanto poder, esos animalitos, y eso lo utilizan los médicos para hacer los trabajos. Entonces mire la naturaleza como es de linda. Entonces por eso es que uno tiene que cuidar la naturaleza, ¿sí? El ovejo es importantísimo. El chao es básicamente el espíritu que le da todo el poder a uno. Uno dice, chao, ayúdame, protégeme, voy para tal parte. Y si uno haga de cuenta cuando usted va a la iglesia y papito Dios, ayúdame, protégeme. Esa es la función del chao. Chao es el médico, igual porque es grande. Entonces esa es la función del médico, y por eso todos los médicos se encomiendan a Dios, se encomiendan a la Virgen y se encomiendan al chao. Los guardianes de día son los que salen en el día, y los guardianes de noche los que salen en la noche. En la noche, ejemplo, los espíritus
por lo regular, los médicos trabajan con los guardianes de noche, porque ellos dicen que de noche llegan. Dicen, vea, llegó fulano de tal, llegó el mayor tal, pero es en la noche, en el día muy poco. Y esa es la situación que uno vive en esta organización. ¿Sí? Pero hay algo que hay que dejar claro, y es que las organizaciones indígenas son nativos y nunca han pensado en destruirle otra organización a otro en ningún sentido. O sea, todo lo contrario. Si se puede ayudar a fortalecer en la organización campesina, la organización de negritudes, bueno, todos los sectores sociales con quien uno pueda trabajar, bienvenido, pero nunca pensamos, porque todos tenemos una necesidad. Y si los gobiernos fueran bien equitativos, pues segurito que todos estaríamos bien, porque todos nos medirían igual. Y resulta que pues los gobiernos no nos miden igual. El mensaje que yo daría es que busquemos esa unidad entre los diferentes pueblos, llámese campesinos, negritudes, sectores sociales, que ojalá miráramos para un solo horizonte, porque mire que somos mayoría de pobres y tenemos mucha individualidad. Nosotros no pensamos en algo colectivo, sino todo en lo individual. Pero si vivimos uniditos, hombre, buenísimo que nos fortaleciéramos, esa unidad para bien de todos. Ese sería como mi mensaje. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.